Hola, ¿qué tal? Soy Edgar Neri del grupo de Mate 2 de la maestra Rocío Cerecero y les voy a hablar sobre cómo calcular las coordenadas del centro de masa en una lámina plana con densidad diaria constante. Eso quiere decir que el peso de la masa está distribuido entre toda la lámina, no solamente concentrada en una pequeña parte. Y tenemos aquí las fórmulas que vamos a utilizar para calcular estas coordenadas, que tenemos que la sumatoria, el centro de masa está dado por eh, la coordenada X, que es el momento en Y entre la masa, y la coordenada Y del momento X entre la masa. Bien, ahora, ¿qué va a ser momento Y? Momento Y va a ser la densidad que va desde un intervalo de A hasta B de X por f de X menos g de X por el diferencial de X. Y la coordenada en Y tenemos que el momento de X va a ser f de X, la densidad de un intervalo de A a B de f de X más g de X, o bien un medio de f de X más g de X por la función mayor menos la función menor, que en este caso es f de x menos g de x por el diferencial de x. Y todo esto va a ser entre la masa. Si se fijan en los dos casos tenemos que se va a dividir entre la masa, o sea, entre esto, la masa total de la lámina. Bien, ahora procedemos a calcular vamos a calcular de esta pequeña región, vamos a calcular cuál es su centro de masa, o sea, en dónde presentaría un equilibrio horizontal esta placa. Entonces procedemos a buscar los puntos, los intervalos B y A de entre estas dos funciones. Para eso igualamos las dos funciones, es decir, x cuadrada igual a raíz de x, pero para facilitar un poco más ustedes se dan cuenta que si llegáramos a igualar estas dos funciones así, sería un poco más difícil realizar el despeje, por lo cual le aumentamos bueno, las elevamos al cuadrado, y tenemos que al cuadrado raíz de x, eliminar la raíz y nos queda x, y al cuadrado x cuadrada es x a la cuarta. Eso nos da que en 0 y 1 van a intersectar, es decir, esta va a ser nuestra B y esta va a ser nuestra A. Así es. Entonces tenemos nuestros intervalos y nos preguntamos cuál va a ser nuestro punto X y nuestro punto Y barrita, que como vimos anteriormente estaba denotado por momento en Y sobre masa, y en Y el momento X
la sumatoria de momentos en X sobre la masa. Bueno, al considerar dividir, aquí nos indica que este momento en Y, es decir, todo esto se va a dividir entre la masa. Bien, si dividimos este momento en Y, vemos que tenemos aquí la densidad. Y al dividir esto entre esto, las dos densidades se van y nos queda todo normal, pero sin las densidades. Así que no las podemos omitir al momento del cálculo y formular. Así también para Y, el momento en X entre la masa, vemos que también tiene densidad, así que la podemos omitir. Ahora sí nos procedemos a realizar el cálculo de estas cantidades. Ahora bien, ya que tenemos el primer paso va a ser calcular el área. ¿Por qué? Porque como nos fijamos el área, el área está en toda está en las dos ecuaciones. Y digo el área porque aquí es la masa, pero al dividir, como ya anteriormente dije, el momento en X o el momento Y entre la masa, se eliminan las densidades y te queda solamente el área, y por el otro lado esto todo normal pero sin esta parte de la densidad. Y entonces procedemos a calcular el área entre las dos curvas, que va a ser el intervalo de 1 a 0 de la curva que pasa por arriba menos la curva que pasa por abajo por dx. Ya antes habíamos visto que el dx va a ser esta parte pequeña, que va a ser pequeños pedacitos que multiplicados por la altura de estas dos, que va a ser esta menos esta. Y esto, al evaluarlo en los respectivos intervalos, nos va a dar 1/3. Ya que calculamos el área entre las dos gráficas, vamos a calcular el momento en X para posteriormente calcular el punto Y del centro de masa. Vamos, el momento en X nos dice que es f de x más g de x entre 2 por f de x menos g de x por el diferencial de x. Entonces tenemos un medio. Este medio lo podemos sacar de aquí y poner nada más solo x cuadrada menos más raíz de x y por raíz de x, que es la función que pasa por arriba de x cuadrada menos x cuadrada por dx. Esto desarrollado e integrado nos da x cuadrada sobre 2 menos x a la 5 sobre 5, un intervalo de 0 a 1, que nos da 3/20. Entonces tenemos que nuestra coordenada y va a ser el momento x, o sea, 3/20. 3/20 va a ser igual
a 3/20 entre 1/3. Y eso nos va a dar 9/20. Eso quiere decir que nuestra coordenada y va a ser en 9/20. Como por aquí, yo no lo hice correctamente, así escalado, pero en 9/20 va a ser. Ahora, nuestra tarea será encontrar el punto X entre las gráficas. Ahora vamos a calcular la coordenada X, que es el momento Y sobre la masa, en este caso el área, porque ya expliqué que las densidades se cancelan, pero bueno, la seguimos manejando como masa. El momento Y está denotado por el X, que multiplica a f de x menos g de x. Nuestra f de x va a ser raíz de x y nuestra g de x, x cuadrada. Aquí las tenemos por x y por el diferencial de x, de un intervalo de 0 a 1. Ya desarrollando esto, multiplicamos x por la raíz de x y nos va a quedar x a la 3 medios menos x cúbica. Y esto integrado queda 2/5 de x a la 5 medios menos x cuarta sobre 4. Esto, si lo sustituimos el 1 en x, nos va a dar un resultado de 9/20. No, perdón, 3/20. Ahí. 3/20. De 3/20. Pero esto solo es el momento en Y. Ahora, recordamos que queremos calcular nuestra coordenada X. Y nuestra coordenada X es el momento en Y, o sea, los 3/20 sobre el área, la masa, pero bueno, el área, que es 1/3. Esto por ley del sándwich nos va a dar 9/20. Recordamos que en Y, la coordenada Y nos dio igual 9/20. Nos dio 9/20 y con esto concluimos este ejercicio, es decir, en X 9/20 y en Y 9/20 se encontrará nuestro centro de masa de toda la placa entre estas curvas. Bueno, sin más, les doy las gracias por haber visto mi video y me despido. Hasta la próxima.